Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes nos acompañan en estos precisos instantes en el programa propositivo de Manaví sobre el tapete, en las diferentes plataformas en las que se transmite este espacio de opinión. Vito Te Veo, Escándalo Te Veo, Juve Digital nos transmiten por Extreme TV Cable y Cable Familia. Un abrazo a todos ustedes por acompañarnos. En la provincia de Manaví llegamos a 10 cantones que también nos retransmiten a través de cada una de sus cableras. Llegamos hasta el Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por acompañarnos siempre. También queremos saludar a nuestra directa invitada, la doctora Julieta Zacnay. Ella es psicóloga psiquiátrica, especialista en salud mental. Y el tema que nos convoca es precisamente una pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. ¿Por qué los menores de edad, los niños y adolescentes, son presa fácil de la narcodelincuencia? ¿Qué los atrae? Es lo que le formulo a continuación, doctora. Bienvenida. Buenas, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por la invitación. A Bien, usted muchas gracias por atenderla. sí me escucha, ¿verdad? Correcto. Sí, previamente a esta entrevista estaba leyendo algunos estudios, que hay muy pocos realmente, de algunos artículos que se han publicado, y algunos tienen diferentes opiniones, ¿no? Algunos han respondido en ciertas encuestas que los hacen por sentido de pertenencia, que los ingresó a entrar un amigo, que le llamó la atención como el estilo de vida que tenía el líder de la banda, otros ingresaron por las redes sociales y otro grupo ingresaron por amenazas. Pero en realidad este fenómeno yo lo vengo observando desde el 2014 y para mí es una semilla que fue poco a poco creciendo y que hoy estamos viendo la cosecha de esa semilla. Y usted ¿Y me cómo dirá, se sembró ¿cómo? esa semilla? ¿Por qué circunstancias o factores? Siempre el denominador común de las bandas delictivas es el tráfico y el consumo de drogas. Siempre ha sido, ese es el negocio, porque son un grupo de gente que vive en el desempleo, que es el caldo cultivo perfecto para ellos vivir de vender armas, de traficar drogas o incluso de consumirlas. Hay algo que llama la atención entre estas bandas, es que, por ejemplo, muchos consumen una droga distinta a la que venden. Y los jóvenes, los adolescentes, fueron sus víctimas en realidad y supieron cómo hacerlo muy sistemáticamente. Fíjate, con esta droga como la H. Porque siempre hemos tenido drogas como la marihuana, como la cocaína, pero esta droga en especial, la H, le brindó toda la facilidad para poder convertir a estos jóvenes en sus esclavos, en sus soldados, en sus pequeños soldados, en sus polillitas, en sus gatilleros. ¿Por qué? Tú le das a un joven en el colegio, lo ingresas a este mundo de esta droga, de este opioide, regalándole 1 gramo. A las 2 horas este joven te va a pedir otro gramo más. A las 3 horas te sigue pidiendo y a la semana ya su cuerpo no, físicamente no puede vivir sin esta dependencia. Este joven va a ser utilizado para que de su propia dosis, que la reparta, la corte, a lo mejor la mezcla con otras cosas, de su propia dosis, ir a invadir estos territorios que en la mayoría han sido los colegios que ya están completamente tomados. Este joven generalmente es el que es encarcelado porque la policía le encuentra, pues le encuentra más de 3 5 gramos, lo meten preso y adentro en la cárcel, y estoy contándole algo que no es que lo leí, sino que lo viví con mis pacientes. He visto transitar a los pacientes en las cárceles. Es más, cada vez que veo que agarran a un delincuente que tiene entre 18 y 24 años, trato de hacer zoom para ver si no fue un ex paciente mío, porque la mayoría de ellos fueron apresados. Adentro, siempre les sentencian más o menos los jueces, según la tenencia, sentencian 13 a 17 meses. ¿Qué cree que pasa adentro en la cárcel? La cárcel no rehabilita. Si es el hogar de menores infractores, adentro mismo los reclutan, adentro mismo ingresan drogas. Y si ya tiene 18 y está en la cárcel de adultos, el reclutamiento es mucho más evidente y obvio, porque cuando salen a conquistar nuevos territorios entre estas bandas y a disputarse la clientela. He tenido pacientes que incluso han muerto, los han matado por cambiar de distribuidor, por cambiar de dealer, por cambiarse de dealer. Muchos de estos jóvenes son los llamados cocineros,
que son los chicos que se ponen a cocinar la droga, mezclar las drogas y le dan a cambio su dosis diaria, su dosis personal. Entonces, estas personas, estas bandas, los líderes máximos nunca están expuestos, siempre están expuestos los de término medio, ¿no? Yo lo que observo es que están muy paranoicos, que consumen alguna otra sustancia, porque tienen paranoia siempre de que uno de los integrantes sea desleal con ellos, que los vendan, que den información, los usan de campanero, y para probar la lealtad de ellos, los envían a hacer actos delictivos como ir a vacunar, como disparar contra las casas, como asesinar, utilizar, según el perfil de ellos, revisan cuál de ellos les sirve para ser gatillero o sicario. Y hay rituales de iniciación incluso con estos jóvenes. Entonces, Ya. ¿por qué estos jóvenes caen en esto, en esta situación? Porque tenemos familias que son un desastre, familias que no deberían ni siquiera estar con la patria potestad de sus hijos, familias enteras que se han dedicado al negocio del microtráfico. Familias son hijos, muchos de ellos hijos de PPLs. Muchos de ellos ya incluso ya vamos por la tercera generación de niños nacidos de esta droga H. Sus madres han nacido con síndrome de abstinencia. Por eso usted cada vez ve la edad mucho menor en estos chicos que se inician dentro de estas gangas o pandillas o GDO, como se les denomina. Entonces, sabemos que la cárcel fue el caldo de cultivo perfecto para formar este tipo de sociópatas y es preocupante el perfil de sociópata que tenemos, porque yo estoy casi segura que ya hemos sobrepasado al perfil de los sociópatas de las maras salvatruchas e incluso de las zetas. Es el nivel de agresividad y de poco respeto ante la ley, el desafío ante la ley que ellos tienen. Los jóvenes conversan y dicen lo que queremos es amor, drogas, territorio y dinero. Drogas, Poder, territorio y dinero. armas, Son dinero, tres etcétera. vainas. Doctora, ¿y se ha tocado ya fondo con los menores, los adolescentes? Porque no solamente son los jóvenes que merodean los barrios y que están ociosos, por decirlo así, sino que también son estudiantes que están dentro de los colegios y son esa especie de eslabón para poder comercializar, distribuir la droga. Sí, los estudiantes. Creo que ya los colegios fueron invadidos y supongo que ellos tienen mejores estrategias, como no hay políticas de prevención, irán por los niños, irán por las escuelas. Mientras más jóvenes, como salen impunes, ahora por ejemplo se está hablando mucho de una ley de aumentar las penas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear monstruos? ¿Vamos a llevar jóvenes a las cárceles de adultos para crear monstruos, para reforzar monstruos? No estoy de acuerdo si no existe una verdadera política de prevención. Y aquí es donde le quiero decir algo. También eso tiene que ver, no podemos ser un gobierno paternalista y culpar solo al gobierno. Es la familia. Aquí no hay un plan de planificación familiar. Por ejemplo, muchos de estas personas, tengo una compañera que es psicóloga, trabaja en sociovivienda y le pregunta a los niños, ¿dónde está tu papá? ¿Qué hace tu papá? Todos son PPLs. Mi papá trafica, mi papá es sicario, mi tío está preso. Todo el árbol genealógico de ese niño está lleno de consumidores, de vendedores de drogas, la mamá se prostituye. O sea, estamos con niños que tienen una familia caótica. Una familia es como una olla de ebullición que en cualquier momento va esto a explosionar con estos chicos que se están formando en la calle. ¿Por qué un joven busca el sentido de pertenencia? Porque en su casa no lo hay. ¿Quién quiere pertenecer a una casa en donde un padre es un borracho, un alcohólico que maltrata a Donde su prima la madre violencia, y que por llega ejemplo. con sus armas a amenazar, a ponerles sobrenombres, a compararlos, a maltratarlos? ¿Quién quiere pertenecer a un lugar como esto? Entonces, ¿qué me encuentro en la esquina? Alguien que me dice mi llave, mi panita, tú eres lo máximo, mira, y que mira, prueba la marihuana, con esto te pones feliz, estás muerto de risa. Entonces, el sentido de pertenencia es muy importante para que los jóvenes no sean presas fáciles y no sean influenciables al ingreso de estas bandas. El joven, a la edad adolescente, nosotros todavía estamos, somos un barco en alta mar sin un ancla, no tenemos verdaderas anclas. Entonces nuestras anclas van a ser nuestros padres que nos enseñan valores, que nos enseñan principios, que ayudan a que nosotros tengamos objetivos, sueños. Pero ¿qué pasa? A veces hay padres bomberos
¿Qué quiere decir padres bomberos? El chico quiere ser policía y dice, no, eso no, porque eso no gastas dinero. El chico quiere ser bailarín, no, porque eso es de gay. El padre es el que le apaga el fuego de la pasión al hijo y el hijo prefiere pertenecer a sus pares y ceder a la presión de sus pares. Entonces, ese es un factor. El otro factor está la curiosidad de lo que se siente tener poder. Acuérdense que vivimos una narcocultura, hemos normalizado músicas, hemos Claro. normalizado novelas, Eso a películas. propósito ha incidido o ha influido para que exista admiración por los líderes o por estas bandas narcodelictivas. ¿Cuánto ha incidido eso? Todo se unió, todo se unió. La ausencia de padres, los padres ausentes, el rol de los padres, encima la influencia de la narcocultura, más las redes sociales, que te ha enseñado al cerebro joven el proceso de la gratificación inmediata, es decir, no estás dispuesto a estudiar para algún día tener un trabajito, un empleo. ¿Qué vas a estudiar medicina? Pues si eso es para los tontos, los lentos. Yo quiero dinero rápido, quiero dinero fácil, ¿no? Dinero, poder Entonces y armas. a poder, territorio y drogas, como dicen los jóvenes. Entonces, la ausencia de esos padres, padres que no enseñan con el ejemplo, padres, los hijos de la migración, por ejemplo, los chicos que han estado cuidados por abuelitos, por tías, por la calle, los chicos realmente han sido criados por las calles y son chicos que son fácilmente deslumbrados, porque después de la pandemia, estos chicos que nosotros le llamamos de cristal, la han tenido difícil con la presión social. Acuérdate que en las redes, si un like es un shot de dopamina, de placer, un like. Lo que subes en las redes, la comida que te pone, el estilo de ropa que usas. Entonces te dan una marca, te dan una firma, como ellos llaman, la firma que le llaman ellos. Entonces, el sentido de pertenencia y de mostrar la lealtad a estas personas en donde ahí tú no te están criticando, no te están juzgando, no te dicen juzgando, no te dicen que no sirves para nada, no te dicen que por qué te traje al mundo, que mejor te hubieras muerto. Entonces, todo esto influye para que estos jóvenes quieran pertenecer a este grupo de pares que en realidad están siendo utilizados, porque son a los que se meten presos. Usted observa a estos jóvenes, la mayoría de ellos, entre 18 y 25 años, todos con antecedentes penales, todos por portar armas, todos por tráfico de drogas, y lo que han hecho es perfeccionar su trayectoria criminalística Claro, y lo al vienen llegar al haciendo punto del desde sicariato. niños, desde cuando eran menores de edad. ¿Se ha identificado el porcentaje de menores y adolescentes, de bien jovencitos, que han sido captados por las mafias narcodelincuenciales en el país, doctora? No ha habido un estudio realmente serio por una institución. El último estudio lo hizo la Secretaría Técnica de Drogas, creo que en el 2015, pero un estudio avalado científicamente no lo hay. Sin embargo, se pudo observar que después de la pandemia el número de jóvenes desechables estuvo en aumento y sobre todo con esta droga de la H acá en Guayaquil, que poco a poco ha ido llegando a otras provincias. A Manabí es una de las provincias también que está, Jipijapa, por ejemplo, Isidro Ayora. Recuerdo que unos padres tuvieron que hacer una especie de comunidad para proteger a sus hijos de Isidro Ayora y de Puerto López, para proteger a los chicos que los estaban involucrando en este tipo de drogas. Estas drogas de diseño, estas drogas opioides, forman clientes fácilmente porque tú se las regalas al principio y ya lo tienes enganchado. Entonces, cada vez que alguien consume drogas, cambia su conducta adictiva a una conducta delictiva. Te es más fácil, la droga te anula el juicio, te anula la moral, por lo tanto para ti es más fácil delinquir o aplastar el gatillo bajo los efectos de una sustancia porque no sientes. Este tipo de drogas anula la moral, como le dije, no hay resentimientos, no hay culpa. Y la verdad es que cuando me traen uno de estos jóvenes y los analizo, hago un perfil y veo que hay cero remordimiento, cero culpa, cero empatía, pero vemos que la madre está ahí esforzándose y siempre voy más allá. ¿Qué hay en el hogar? ¿Qué pasa en la casa? Muchos de ellos han sido Claro. víctimas de abusos, de maltratos, de violaciones. Muchos de ellos han normalizado esta forma de vivir de sus padres o de sus tíos y de sus primos, en donde la mayoría de los miembros ya tienen antecedentes penales, entonces es como que uno más. Observamos que hace poco una Claro. señora, una madre decía que los $10,000 que se había gastado el hijo, ella pensaba que se lo fue a gastar y punto, sin ni siquiera cuestionó. Tuve una madre profesional
cuya casa su hijo la había usado para secuestrar personas y ella era una profesional. Y así intentaba sacarlo de la cárcel. Le digo, ¿cómo usted intenta sacar a ese hijo que le ha hecho daño, que ni Y siquiera ni quiere siquiera se decir percataba de lo que quién lo realmente estaba involucró? pasando alrededor de su familia. Usted mencionó que son catalogados como jóvenes desechables. ¿Qué significa eso, doctor? Que los mercaderes de la vida, los que están arriba en el escalón intermedio para arriba, saben que esos son los que se van a ir presos o los que se van, o los que van a matar. Porque ellos por consumir mezclan sus drogas, la venden más barata y saben que la otra pandilla que la vende a cierto precio lo van a matar o como están llenos de paranoia, porque son muy paranoicos, llenos de paranoia, por ejemplo, van a ir a revisarle los tatuajes y los van, los van a ir a matar. Es muy común, por ejemplo, que en las clínicas clandestinas se esconda y acude la banda contraria y los desviste y los observe los tatuajes y los mate en las clínicas clandestinas. Esto es una práctica muy común. O sea, se están matando entre ellos. Y diríamos, no nos debería importar porque ya, que se maten entre ellos. Pero el problema es que hay víctimas colaterales. El problema es que matan a uno e incautan a otros más, a otros menores de edad, reclutan a otros menores de edad y los ponen a estas pruebas de fuego de lealtad. Son desechables para ellos porque no les importa la vida de ellos. Decía uno, tengo un paciente que se estaba escondiendo, que se fue a vivir a Perú incluso, porque se había consumido la droga que lo habían mandado a vender, fíjate. Entonces se fue a esconder porque paranoico y está esperando es que todo ese grupo los maten entre ellos porque sabe que se van a terminar matando entre ellos. Pero los que están arriba en las posiciones mayores nunca se exponen, nunca están expuestos y los que van presos son estos chicos desechables que entran y salen de las cárceles, que se pagan jueces, que usted ya sabe. Y lo que más me preocupa, estimado, es la cárcel de menores. La cárcel de menores. He tenido pacientes que han estado ahí y allí se están formando sociópatas con un PhD de verdad en criminología. Lo que está pasando ahí, no hay una verdadera rehabilitación, no hay una política para Qué reinsertar, cruda porque realidad y qué dolor la que menciona, doctora. En serio que duele es preocupante. inmensamente, porque son nuestros En niños, ese sitio y en nuestros ciertas jóvenes. zonas Ahí hay de una Comoquina, ciertas áreas. responsabilidad entre el Estado y las propias familias. Perdón, no la escuché. Allí hay una responsabilidad entre el Estado y las propias familias que han conducido prácticamente a estos jóvenes o los han entregado en bandeja de plata hacia las bandas narcodelictivas. No tienen otra Mire, yo un opción. día entré a un hospital público de niños y adolescentes a dar una charla y la verdad es que salí espantada de ver el tipo de madres que habían ahí. Todas alardeaban de ser mujer de tal GDO, todas amenazaban a los médicos, ¿ya? Porque su hijo estaba baleado. O sea, es madre, es padre e hijos, de verdad. Yo, si fuera parte del gobierno, primero hiciera una campaña obligatoria de planificación familiar y arrancar a estos niños de sus hogares porque hay padres que están criando verdaderos pitbulls, animalitos salvajes. Hay padres y madres. Sobre todo, padre, siempre pudo haber sido lo peor, pero siempre la madre es la salvadora, ¿no? Siempre la madre es la que ejerce protección. No, yo salí asustada de un hospital público en que me encontré en el ascensor este tipo de madres que hablan y alardean de ser mujeres de tal animal del zoológico, les digo yo, por no decir su nombre, de los GDO. Doctora, Eh, Ujú. hay una conciencia plena en estos jóvenes de que vincularse a las mafias delincuenciales les garantiza una vida corta. O van a la cárcel o los matan. Realmente no sienten miedo. Recuerda que la mayoría de ellos consumen droga, la mayoría de cualquier droga, siempre diferente a la que distribuyen. Y la droga afecta a una parte del cerebro en donde está el remordimiento y la culpa, que es la amígdala cerebral. Acuérdese que a esta edad, en la adolescencia, actuamos con el lóbulo frontal y nos hace ser impulsivos, no medimos consecuencias. Y encima a eso, aumentale que esa edad eres impulsivo normalmente porque tu cerebro no tiene frenos. Aumentale que hay consumo de drogas. Aumentale que hay la adrenalina y el placer de tener dinero, de tener bling bling, de tener joyas, de que te presentan el dinero así como abanico en los estados, y de que te adoran porque te vistes con tal ropa, que te señala, que te da la marca, que te da la firma. Auméntale todo esa cascada de placer en tu cerebro que tiene, porque no tiene otra, porque en su casa que tienen unos padres que se están matando el uno al otro o que están presos o no hay padres. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué hay en el hogar?
no tienen estudios, no tienen un sueño, no tienen un objetivo, no hay factores de protección, más tienen factores de riesgo. Es decir, el país es un caldo de cultivo para criar y crear nuevos sociópatas que son para estudios. Yo diría La que eso para sociedad mí es diría que preocupante. está en deuda también con estos jóvenes. Ahora, voy a mencionarle un caso. En algún momento conversé con un experto en seguridad de Colombia, este país hermano, y mencionaba que hicieron una especie de sondeo con jóvenes o personas que estaban dedicados a la actividad narcocriminal. Y les decían justamente que si no tienen plena conciencia de que estar vinculado a estas mafias, o van a la cárcel a temprana edad o terminan siendo asesinados. Y ellos contestaban en su gran mayoría que prefieren vivir esa corta edad, pero con poder y dinero, y no toda una vida en pobreza. ¿Cree que esta realidad que se vivió con una encuesta en Colombia sea algo similar en el Ecuador? Por supuesto, tengo años repitiéndole a mis pacientes que lo único que te lleva a este camino es hospitales, cárceles y cementerios. Y siempre se los digo, ¿y usted cree que se inmutan? No les da miedo, no les da miedo. He tenido madres que me han dicho, yo prefiero que esté preso pero que esté vivo, que me han dicho de esta forma. Eso me han dicho las madres. ¿Ya? Entonces, no, porque ya le digo, ya están orgánicos. Le puedo decir que hay muchos chicos ya con lesiones orgánicas cerebral, para que una persona no tenga el razonamiento y la lógica de entender o de tener miedo, es porque ya hay una lesión orgánica producida quizás por la sustancia que consume, y porque normalizó ese modo de vida, ese modo de vida. Le atrae solo el poder inmediato del placer, regula su vida cotidiana con estos, mediante la legalizando la La criminalidad, legitimidad. ¿no? Mediante esta Doctora, cultura de una última violencia que inquietud. ellos tienen. ¿Y cree que se los pueda recuperar o se pueda liberar a estos jóvenes de las garras de las mafias narcodelictivas, o se pueden realizar acciones a través del Estado, de la misma sociedad, para evitar que otros jóvenes caigan en las garras de las mafias? Si yo tuviera el poder y la autoridad, hiciera algunas cosas, como por ejemplo ¿Cómo? control de natalidad. Control de natalidad en los jóvenes adolescentes. Tenemos muchos jóvenes que ya tienen HIV positivo, tuberculosis a temprana edad, que no miden, no están que se contagian el uno al otro, y desde los 16 años, que tienen papilomas, que tienen enfermedades venéreas. Yo hiciera control de natalidad, planificación. Segundo, las zonas más candentes, como por ejemplo sociovivienda, mucho lote, algunas zonas más candentes de aquí, haría políticas de prevención a nivel escolar. A veces la familia puede ser un desastre, pero fíjate, la escuela puede ser un factor de protección. Siempre hay un profesor que tú admiras, al que Una salida de escuchas, escape. que te puede proteger aunque tu familia sea un desastre. Aumentar los factores de protección. Y tercero, yo haría una intervención urgente en la cárcel de menores, que es en donde se están reproduciendo a mil y en donde los están reclutando. Haría una intervención ya con los adultos y ¿Y perfilar. la intervención que va a realizar el gobierno nacional en los planteles educativos, cuán importante sería para prevenir, para evitar o para recuperar a estos jóvenes? La intervención del miedo. En el 2014, cuando recién salió la H, llevaron policías y llevaron perros. Honestamente, si yo fuera una madre, a mí me llevan a mi hijo perros y policías de esa forma a revisarlos, yo me opondría completamente porque ¿dónde están los derechos de los chicos? O sea, Claro. revisar. ¿Usted sabe dónde se guardan la H las mujeres? La H se la guardan aquí con una vinchita, se la guardan en las vilbanes de las faldas. O sea, eso no es. Las políticas de prevención deben ser con una escuela para padres, enseñarles a los padres a establecer métodos de crianza para formar a sus hijos, políticas de prevención en la salud mental de los chicos, a formar sus personalidades, a estructurar sus personalidades, porque el problema no es la sustancia, el problema no es el arma que tienen ellos, el problema es antes de, ¿qué te llevó a eso? ¿Por qué eres influenciable? ¿Por qué caíste en todo esto? ¿Por cuál es tu necesidad de pertenecer a una banda delincuencial? ¿Por qué no te amas? ¿Qué falta en tu casa? Entonces, yo creo que estas medidas son reaccionarias nada más, reaccionarias, ingresar perros, policías, solo para medidas de miedo, pero no solucionan el problema de fondo, que es finalmente es enseñarles al padre a criar ciudadanos de bien. Y eso estamos fallando, no estamos criando, y aquí es los padres. Pero parece Perfecto. que el Estado creo que tendrá que tomar la rienda y enseñarles a los padres a ser padres. Mi querida doctora Julieta Sacnay, usted ha sido muy amable por su tiempo y por estas informaciones que son
sumamente valiosas, orientadoras para la opinión pública, para nuestra sociedad. Y ojalá que esos 3 puntos que usted mencionó sean recogidos por el Estado para que se pongan en práctica y busquemos los mecanismos más adecuados para recuperar, para salvar a nuestros jóvenes de las garras de las mafias narcolectivas. Miren que los menores adquieren valentía y no temor al estar expuestos por todo este sinnúmero de violencia que día a día enfrentan. Sin embargo, ellos buscan una forma para sobrevivir o como una manera de supervivencia. Pero esperemos que el Estado le brinde todas esas grandes posibilidades y opciones para ver si los salvamos o recuperamos a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Muy gentil. Muchas gracias, muy amable.